Y cientista político, don Percival Madero. Bueno, cuando ya estamos a 12 de marzo, grabamos este programa para ustedes, distinguidos auditores y televidentes, haciendo una incursión breve de lo que está pasando en nuestro país en materia de política, particularmente cuando se han cumplido los 3 años de gobierno del presidente Boric, con una reacción obvia del gobierno que quiere mostrar lo que no existe. Más bien, desde mi perspectiva, es un país que ha caído, nuestro país, en estos 3 años de gobierno, queda uno. Se han cumplido solo un 38% de las expectativas que se fijó en su programa de gobierno. Y sobre todo porque cuando queremos analizar al gobierno y más bien a la clase política en estos 3 años del gobierno de Boric, obviamente tenemos que entender que estamos dentro de un contexto donde nosotros, los electores, en estos últimos 3 años hemos vivido consecuencias y participaciones serias en el devenir de nuestro país. Y cuando lo digo de esta forma, es cuando me refiero a cómo nuestro país soportó en estos 3 años una brusca amenaza de cambiarlo todo, con Luisa, digamos, Loncón, o con gente que quiso liderar Atria y compañía, Jackson, y todo el mundo progresista que se la jugó con todo para poder tener una constitución y hacer desaparecer el país que institucionalmente teníamos. Lo mismo pasó un año después, cuando también fue rechazada otra constitución que presentó, la extrema derecha. En consecuencia, cuando nos aproximamos a analizar estos 3 años de gobierno, no podemos no dejar de establecer ese criterio como base de la forma en que nuestras élites políticas honestamente nos dieron el ancho. Y queramos decirlo, o como quiera entenderlo, el pueblo, la ciudadanía, prefirió la constitución de Pinochet, Lagos, en vez de la que se nos estaban proponiendo. Eso, cuando uno está frente a una situación como esa, y me decían a mí unos colegas extranjeros que me consultan también, es que como Chile pudo, de alguna manera, los chilenos y chilenas, entender con tanta claridad la presión política que se hubieron a salir para volcar, todo el Estado a la ayuda de un proyecto nuevo que hacía desaparecer lo que fue prácticamente la institucionalidad de Chile. Ese es el contexto de estos 3 años, viendo que nos pasábamos por la oportunidad de querer constituciones nuevas y no se lograron en estos 3 años. Y sobre todo porque aquí ha habido distintos auditores y televidentes una mirada que hay que tenerla, independiente de las cosas como hoy día podamos establecer las realidades que nos impulsan a vivir, realidades que este año electoral toma mucha fuerza por cuanto hay una pelea soterrada fuerte por el poder, porque así es la política. La política es la lucha por el poder. Y lo que se trata acá es de saber si vamos a establecer criterios más bien electorales, como son las elecciones políticas, o si bien vamos a estar frente a una situación de más de lo mismo, es decir, candidatos que siguen estando al debe, y por supuesto autoridades que también están al debe. ¿Qué podríamos decir en consecuencia de estos 3 años de gobierno? ¿Cuál es el legado? ¿El legado es el de las 40 horas? ¿El legado es el sueldo mínimo? ¿El legado es el indulto a los delincuentes?
en la primera línea en el estallido delictual. El legado es que estamos más pobres que cuando llegó Boric. El legado es que dejan incrustados en el Estado más de 100.000 nuevos trabajadores, operadores políticos en miles de ellos. ¿Eso es el legado? Y el legado también puede ser que no dejaron ni un solo peso al próximo gobierno en las arcas fiscales. Eso es. Entonces, cuando por una parte entendemos lo que ha pasado estos 3 años, que han sido coléricos, que han sido reñidos y que han estado marcados por una fuerte presión a la ciudadanía que vota, obviamente tenemos que empezar a entender que este último año de gobierno sorprende también con temas que, no sé, por ejemplo, esto de la renuncia de la ministra Maya Fernández Allende al Ministerio de Defensa, o la renuncia de Crispi como asesor del segundo piso, el jefe de los asesores, o el espectáculo de la diputada Cariola, que llega con su hijo de 8 meses para rechazar una acusación que se le estaba haciendo para deponerla de su cargo. No es eso exclusivamente lo que está pasando en nuestro país, distinguidos auditores. Eso es yo diría, es una película más bien borrosa de la situación que realmente estamos viviendo hoy día, que es el cómo y de dónde vamos a sacar las autoridades que de alguna manera empiecen a entender que esto no es solamente la preocupación por circunstancias banales, menores. Acá tiene que ver, y a mi juicio, de cómo todos estos 3 años de gobierno dejan planteado este último año de gobierno, para saber cómo se va a usar el Estado para beneficios propios de los candidatos progresistas. Y del cómo empezar a pensar qué es lo que se va a hacer con una tasa de crecimiento que no da el ancho para todas las expectativas de políticas públicas que se han aprobado sin tener los fondos para aquello. Entonces, cuando uno le da vuelta a esto, ¿ya?, y quisiera entender cuáles son más bien las orientaciones que vamos a tener en estos últimos años y probablemente en el próximo gobierno, no nos olvidemos que en noviembre vamos todos a votar, la votación es obligatoria, pero por sobre todo, distinguidos auditores, sacar la paja del trigo. Porque me parece a mí, y me gustaría que esto lo registraran las encuestas, porque no han hecho esas preguntas todavía, es cuánto de la gente encuestada, o los encuestadores de ahora para adelante, ojalá sea así, que acojan nuestra sugerencia, es cuánto valora el elector las decisiones de los partidos políticos para proponer los candidatos. Por ahí va la mano. Porque más de lo mismo sería nefasto. Yo no veo cambios radicales en cómo van a ser las elecciones. Ya están buscando por todas partes quiénes podrían ser eventuales candidatos, que ofreciéndole a algunos y a otros quién pueden ser candidatos a diputados, a senadores, etc. Y los equipos políticos que hay detrás de ellos, porque detrás de cada senador y de cada diputado están los seremis, ¿ya? Está los seremis de gobierno de distintas áreas, para saber cómo van a empujar las campañas de sus diputados y senadores para la reelección. Eso es un acto de delincuencia. Se delinque cuando con fondos públicos un seremio, una autoridad elegida políticamente, la extorsionan para cobrarle el valor de lo que significa el respaldo a quien lo puso en ese puesto para ganarse buenas lucas. Y eso hoy día, distinguidos auditores y televidentes, los chilenos y chilenas no lo vemos. Pero es así. Es decir, acá de lo que se trata es que usted no lo ve
porque tampoco la prensa lo cubre, pero aquí se lo decimos en Razones de Estado. La forma en cómo hoy día se establecen más bien las orientaciones de los candidatos y del por qué van a salir de uno y otro lugar, elegidos por los comités centrales, por las mesas centrales, por las directivas regionales, comunales, etc. Eso es un ardid. Eso es una mentira. Porque, pongámonos el siguiente ejemplo. Un partido X que tiene, para poner, por ejemplo, del ejercicio, 10.000 militantes. Y ese partido político hace elecciones de esos 10.000 militantes y llegan a votar, por ejemplo, 5.000, la mitad. ¿Usted cree que ese partido debiera seguir existiendo? Ahora, si yo le digo que algunas elecciones se han ido a votar menos del 10% de los militantes, ¿de qué estamos hablando? Entonces, de esta afrenta que se le hace a los ciudadanos, haciéndole creer que los sindicatos de los partidos políticos participan de los partidos políticos, colaboran, pagan sus cuotas y tienen reuniones permanentes donde la mayoría se expresa. Y eso no es verdad. O sea, los partidos políticos son una mofa de participación. Y cuando nos queramos meter ahí adentro, sea del partido A, B o C o X, Y o Z, da lo mismo, ahí están las condiciones y las situaciones porque se compran esos votos, se les mienten muchas veces esos votos porque finalmente terminan no participando. ¿Y qué pasaría si en una ley electoral en que financiamos todos los partidos políticos nos pusiéramos serios y le dijéramos, o algún diputado, algún senador envalentonado, sabiendo lo que pasa, lo que hay, o sea, declare, yo diría tal vez concluida o fenecido un partido político donde sus militantes no van más allá de votar de un 60%, un 50%? ¿Cuánto sería el acarreo que habrían para que el partido siga existiendo si las autoridades sigan haciendo la suya, teniendo militantes que son de mentira? Es una farsa y la seguimos pagando, los de allá y los de acá, ojo. Entonces tenemos que entrar también a entender que toda esta vorágine de cambio y de tensiones por las elecciones políticas que se vienen están, por supuesto, situadas frente a un escenario mentiroso, donde claramente algunos que tienen ahí el timbre, y la banderilla del partido político lo usan, pero no tienen ninguna obligación para creer que si los militantes que están votando o que están respaldando ese partido no participan. Entonces la pregunta que también cabe es, ¿pagaron las firmas para crear un partido político que no participa? Y si el servicio electoral, sabiendo que eso ocurre, ¿por qué mantiene y legitima a un partido político que no es capaz de llevar al menos al 50 o 60% de sus militantes a votar? Y si le dijéramos que tienen que llevar a un 75% a votar mínimo para que el partido siga existiendo, ¿cómo se verían? Y eso es lo que pasa. Lo que ocurre es que ante nuestros ojos la burla es grosera. A todos nos hacen creer que el partido existe cuando efectivamente no es así. Los militantes son de mentira, son de juguete. Porque entonces, si fueran de verdad, pongamos reglas. El Estado financia un partido político cuyos militantes participan al menos en un 90% de sus elecciones o de sus reuniones en forma permanente. Si no, ¿por qué tendríamos que aprobarlo? ¿Por qué? Porque el negocio se transforma en quien tiene la luca, paga un desprevenido a una desprevenida, lo hace firmar por un partido político, no tiene idea de qué es lo que es, y al final nunca fue a votar y nunca más, pero figura en los listados del partido político. Ese es un error garrafal
y que a la clase política le interesa no hacer ninguna ley respecto a eso porque los daña. Entonces, a Boric no se le ocurrirá entender que los 3 años de gobierno, parte de la debacle o parte de la falta de confianza en el liderazgo y en la clase política de los chilenos y chilenas se debe particularmente a eso. ¿Habrá alguna palabra para poder entender en estos 3 años de gobierno que, dadas todas las elecciones que tuvimos, el chileno y la chilena en general, en su gran mayoría, más del 50%, piensa que la democracia no es la solución? No hubo ninguna reflexión sobre eso. Entonces, cuando esto ocurre, distinguidos auditores y televidentes, el punto tiene que pasar o tiene que asumirse que estamos en una, yo diría, en una situación, en un escenario muy, muy adverso al Estado, porque se transforma el Estado en una caja pagadora de favores políticos a cambio de que figuren algunos dentro de algún listado de militancia. Si la clase política se pusiera seria, ya habría hecho cambios al sistema electoral. Y en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados dicen: no se escucha padre, porque no les conviene esto, porque arriesgan sus puestos de jerarquía, poco trabajo, muy cómodo, muchas lucas y la producción que... Entonces, cuando uno mira este escenario, se pregunta si la clase política, donde están los de allá y los de acá, los rojos, los amarillos, los colorados, los azules, los verdes, da lo mismo. Si acaso nosotros, los electores, tenemos que seguir presos o presas de estas circunstancias que son dolosas. Le ponemos delincuencia, si se prefiere. Y yo acojo eso. Hay hechos de delincuencia que el Estado soporta y que las autoridades de turno no quieren cambiar porque no les conviene cambiar. Pero si vamos a hacer una votación, vamos a hacer un partido que viven de los impuestos, no son recursos del Estado, son recursos del contribuyente, no es del Estado, es del contribuyente, de las personas. Y la burla es tan brutal que, es más, ni siquiera queremos enfrentarla por la gravedad de la burla. Pero cuando llega un tipo bien parado, que está con sus pantalones, con sus faldas bien puestas, y quiera golpear la mesa para arreglar esto, va a decir, lo primero, que el sistema político en Chile produce pobreza. Y por eso es que a algunos les gusta, porque produce pobreza. Está en el área de los permisólogos, esos que producen pobreza. Les gusta, les interesa como objetivo político. Y nosotros los ciudadanos no alcanzamos ni siquiera a entender qué significa eso. En consecuencia, la crítica que me hago y que nos hacemos desde acá, desde Razones de Estado, es decir, el elector, ya no el de la clase política, el elector, el que va a votar, sabe o sabemos dónde estamos parados. Entendemos la gravedad de lo que significa ir a votar algo que ni siquiera nos hemos preocupado de saber de qué es lo que es, o porque nuestras tendencias políticas internas o íntimas, el ser de allá o de acá, da lo mismo. Total, vamos a ser todos iguales, vamos a ser todos pobres. ¿Será así? Entonces, estas reflexiones, que me hubiera gustado mucho escuchárselas al presidente Boric en sus 3 años, las omitió. Habló cosas menores, chiquititas, por ahí, a la usanza de él, digamos. No es muy creativo, intelectualmente no es muy poderoso. Habló de cosas banales.
Y eso yo creo que es faltarle el respeto a una ciudadanía completa que hoy día, en concomitancia con los medios de comunicación, evitan referirse al tema. Porque los medios de comunicación, los serios, los que somos serios, nos damos cuenta de la debacle de nuestro país. Otros no, ahí están en sus propios cuentos, en sus propias miradas, a veces esquizofrénicas, en una música a lo mejor que no interpreta los altos intereses de nuestra ciudad, de nuestras comunidades. Y aquí respecto a lo que pasa en un tercer año de gobierno, en que con el escándalo, de muchos escándalos que se han vivido, de personas que se coludieron para robar, hoy día empiezan a respirar sus últimos ímpetus, pero ya hay más de 100.000 o tantos más que van a quedar enquistados en el Estado para seguir promoviendo el cómo se destruye el Estado, porque esa es la gracia. El síndrome del pato cojo, es decir, se van el gobierno sin pena ni gloria. Y eso no es solo del gobierno, porque ¿cuáles son los éxitos rutilantes de la oposición ahora? Es un sentimiento que no es propio de la audacia de que debieran tener ese sector. El respaldo que tienen hoy día los sectores de la derecha tienen que ver porque hoy día todavía son interpretados como los únicos que son capaces de no temblarles la mano, creo, si de acabar la delincuencia se trata, pero mano dura, onda Bukele, donde no nos dé pena, ¿ya?, la caída de un delincuente o la muerte de un delincuente cuando, digamos, se ha evitado que sigan asesinando a personas, o en definitiva, como pasó una cosa que pasó, pero absolutamente piola, la delincuencia que llegó a un puesto de la Armada, hace pocos días atrás, a robarle los fusiles y la ropa de trabajo de los soldados que hacían guardia, y que no sabemos si no se atrevieron a balearlos o simplemente los dejaron irse, y no hay todavía ninguna acusación constitucional por eso, y tampoco se sabe, ya, a lo mejor, tal vez que fue un coletazo de lo que va a ser las Fuerzas Armadas, también la ida de Maya Fernández Allende, no solamente a lo mejor por las razones de la casa, digamos, ejercicio trucho de comprarse una casa para el Estado, una casa que fue de Salvador Allende. ¿Cómo entonces interpretamos esto? Y cómo finalmente esto de que llegado, el nuevo ministro del Interior a asumir desde el Partido Socialista una cartera que es importante, quiso despegarse de un tema que obviamente empujó la partida de una militante del Partido Socialista del Ministerio de Defensa, y, para hacer la cosa más o menos empatada, ya también la renuncia obligada que tuvo que hacer Crispi, diciendo además el propio Boric que a Crispi nunca le habían probado nada, y me parece que no es lo que acá se busca. Aquí la autoría intelectual del Frente Amplio, del cual venía Crispi, obviamente nadie puede hoy día olvidarse que fueron los que crearon esta red de corrupción a través de las fundaciones truchas. ¿Cómo que no le probaron nada? Si él mismo, junto con la diputada Pérez de Antofagasta, sabían lo que estaba pasando y no dijeron ni una palabra para esconder ese descalabro, de patas robadas al Estado. Y la derecha, de al frente, peleándose, hoy día con un fuerte respaldo de la propia Cecilia Morel,
la viuda del presidente Piñera apoyando férreamente a Evelyn Matei y no a Kast ni el otro candidato Kaiser. Por ahí va la mano. Hemos conversado en consecuencia, Aldo, distinguidos auditores y televidentes, de lo que se huele en este día, de lo que ha pasado en estas últimas horas, y sobre todo porque esto va a seguir. Y va a seguir porque se están poniendo nerviosos, porque muchos parece que van a tener que irse para la casa. Algunos diputados y algunos senadores. Porque hoy día pareciera ser que en el fondo del interés político electoral de los ciudadanos, las encuestas lo están demostrando que ya están cabreados de algunas cosas y podría tal vez producirse un cambio de autoridades sin que estos cambios de autoridades nos hayan probado si, o los partidos políticos que lo están colocando ahí, sirven o no para la pega, qué antecedentes tienen, si son capaces o no, o si finalmente tienen el compromiso, más bien que más allá de sus propias miradas, hacer o devolver el crecimiento de nuestro país. Terminamos esta jornada de un análisis que ha quedado grabado y nos encontramos mañana, jueves, en otro Razones de Estado. Por atención, muchas gracias. Hemos presentado Razones de Estado a través de todas nuestras estaciones en Madero FM, La Fuerza del Norte, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, Percival Madero. Hasta una próxima edición.